es la primera vez que lo han escuchado, es la segunda vez que hacemos este episodio de Hablemos de Ciencia. Quería contarles que Pint of Science es un proyecto que lo que busca es llevar la ciencia a disposición de todos y todas. Y lo hacemos de una manera muy divertida, en realidad, que es sacando a los investigadores y a las investigadoras de los centros de investigación y llevándolos a darnos pequeñas charlas en los bares. La idea de Pint of Science no es que salgamos luego de esas pequeñas charlas con un conocimiento súper técnico o que salgamos expertos en ciertos temas, es más bien que tengamos un cambio de perspectiva, que creemos una comunidad científica que podemos ver como en estos momentos es realmente muy importante, que exista una comunidad científica en el país, que apoyemos a los científicos y a las científicas costarricenses, que son muy buenos y tenemos proyectos de muy alta tecnología. Hay gente muy capaz acá y queremos eso es nuestro principal objetivo. Entonces es un gusto para todos de parte del equipo de Pint of Science, tener esta segunda entrega de Hablemos de Ciencia el día de hoy, sobre todo, como dijo Nati, celebrando el Día Internacional de la Luz. Muchas gracias, Nazaret. Hoy tenemos como invitadas a nuestras compañeras, nuestra propia Natalia Murillo, quien, como les mencionaba, es profesora de la Escuela de Física del TEC y es experta en ciencia de los materiales. También tenemos como invitada a la licenciada Alicia Coto, de la Unidad de Cultura del TEC y experta en arte y diseño. Y a la doctora Laura Chavarría, quien es profesora de la Escuela de Biología del TEC y experta en entomología. Sí, creo que son muchas cosas, entonces vamos a dejarlo como experta en entomología, pero en general casi siempre todos en ciencia trabajamos en un poquito de muchas cosas. Muy bien, en primer lugar, pues quisiéramos hablar, como les mencionaba, que el tema seleccionado para esta sesión fue qué es la luz y qué es el color y cómo impactan en nuestra cotidianidad. Y pues para eso quisimos tener pues la visión de pues la luz es un elemento o base en la ciencia básica de la física. Y por lo tanto, entonces, tenemos acá nuestra propia física para que nos explique un poco de qué es la luz, cuál es su naturaleza estrictamente desde el punto de vista de un científico y desde el punto de vista de Natalia, que como su propio cabello nos lo indica, pues tiene una percepción del color más allá de lo que vería cualquier otro científico. Entonces, pues Natalia, cuéntanos, ¿qué es la luz? Listo, es una tarea retadora contarles qué es la luz en un tiempito así de corto, pero me encanta. Es un tema que por diferentes frentes he tenido que trabajar y les cuento que me tocó investigar mucho porque si hay algo que uno se da cuenta es que como físico nadie le cuenta desde muchas teorías qué es la luz, pero cómo se relaciona con el color y teoría del color no te enseñan. Entonces, para mí ha sido un camino súper enriquecedor y algo que realmente me encanta compartir. Así que espero poder compartirlo con ustedes. Voy a compartir una pantalla porque esto sin imágenes se complica. Y listo, vamos. Ya tengo la pantalla bien compartida, nada más. A mí me parece que sí, pero todas estamos viendo. Correcto. Gracias. Listo. Ok. Entonces, tal vez lo primero que les tengo que contar es que la luz, no me voy a saltar este detalle, la luz tiene esta dualidad onda-partícula que en la física se empieza a hablar sobre todo cuando hablamos de mecánica cuántica. Para la parte de entender qué es la luz y cómo la vemos, el detalle de que sea una onda electromagnética va a ser suficiente. Así que la parte de partícula, quiero decir, cuando la onda electromagnética llega e interactúa con la materia, que ya tenemos que entrar en mecánica cuántica, esa parte hoy no le vamos a entrar, es súper interesante, los químicos tienen mucho que decir en esta parte, pero hoy nos vamos a quedar con de la dualidad onda-partícula la parte de la onda. ¿Qué es una onda electromagnética? Tal vez es la pregunta número 1.
Y así, sin mucho darle vuelta, porque quisiera poder decirles algo que los tranquilice más, resulta que una onda electromagnética es una fluctuación de campos electromagnéticos. Como base tengo aquí un dibujo, porque uno esa fluctuación no la ve con los ojos, así como podría haber una onda de mar. Acá lo que sabemos es que son campos eléctricos y magnéticos que se repiten cíclicamente. Para nosotros, en este momento va a tomar importancia la longitud que tiene ese ciclo, porque ese ciclo es el que va a caracterizar la energía y por lo tanto la capacidad que tiene la luz de poder verse o no, porque de forma muy amplia y desde el punto de vista de la física, luz va más allá de lo visible. Tenemos ondas de radio que tienen una longitud de onda que es de los kilómetros o más. Tenemos las microondas cada vez menos energéticas y por lo tanto con una longitud cada vez más energéticas y por lo tanto con una onda más corta. El infrarrojo, que sabemos que es el que da calor, el visible, que es el que nos va a ocupar hoy, y de ahí en adelante vamos con más energía, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Conversando con un colega hablábamos de que de pronto cuando uno dice espectro electromagnético, ondas electromagnéticas, campos electromagnéticos, la gente es así como, uy, ya me dio cáncer, o ya me hicieron daño, o ya me cocinaron, o ya me mandaron a la dimensión desconocida. Y eso está muy asociado con que cuando se habla de radiación y de campos electromagnéticos, de pronto se asocia a las energías más altas, que sí son perjudiciales, incluso el ultravioleta no es bueno para los humanos. Sin embargo, el rango de ondas electromagnéticas es súper amplio. Y como les digo, la luz, a quien nadie le asusta, más bien nos alegra y nos hace funcionar bien, es una onda electromagnética, que dentro de esta longitud de onda que dije, este ciclo de repetición que tiene, resulta que va entre los 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros. Los nanómetros es una cantidad de la que se habla mucho por la nanotecnología y todo y más. Y no sé si todo el mundo tiene en la mente que, digamos, cuánto es un nanómetro para que vean lo pequeño que es. Creo que todos en algún punto hemos visto una regla así como de escuela y hemos visto la distancia que hay de 1 milímetro. Imagínense agarrar esa distancia y meterle 1 millón de divisiones en medio. Una de esas divisiones es un nanómetro. Así de pequeños son los nanómetros. La luz anda, por más que sean muchos, entre los 400, la luz visible va entre los 400 y los 700 nanómetros, dice uno en realidad, que es asociada a la parte del rojo. El primero en dar una explicación de que la luz del sol, lo que llamamos luz blanca, estaba compuesta por todos los colores fue Newton. Ojo, no fue el primero en descomponer la luz. Ya, por ejemplo, Descartes lo había trabajado y muchos otros filósofos lo habían trabajado, pero la explicación correcta de que la luz blanca contenía todos los colores del arco iris la dio Newton. ¿Y cómo lo hizo? Hizo un cuartito en el que hizo un huequito pequeño y dejó entrar un haz de luz. En ese tiempo los prismas se usaban como juguetes, entonces ya ellos sabían que descomponía la luz. Y lo que hizo después fue que puso una segunda pantalla con un huequito por el que dejaba pasar un solo color. Y en medio ponía otro prisma. Y se daba cuenta que un solo color no tenía descomposición. Por lo tanto, era una, digamos, propiedad de la luz blanca tener todos los colores del arco iris. Sin meterme en terreno peligroso de que les dije, digamos, ya en la parte cuántica, quiero que nos hagamos una idea muy macro de cómo se produce el color. Y básicamente podemos dividir en un saco muy grande en dos. Las cosas que emiten luz propia por alguna característica que tienen o las cosas que no emiten luz propia. Cuando las cosas no emiten luz propia necesitan sí o sí de una fuente de luz que las ilumine. Solo así las podemos ver. Ustedes saben que si ustedes tienen un cuarto cerrado y apagan la luz y lo tienen bien cerrado, no ven nada hasta que o prenden una lámpara o prenden el foco o prenden la tele. Entonces, las cosas que no emiten luz propia requieren de una fuente de luz que las ilumine y ahí podemos tener diferentes clasificaciones. No son las únicas que existen. Aquí estoy mencionando algunas que son las que más vemos. La reflexión, que podemos pensar como la reflexión total, como de un espejo, pero que, digamos, puede ser parcial. Ahorita es a la que le vamos a entrar. La fluorescencia, como en los billetes. La interferencia, como en una burbuja de jabón, una gota de aceite en el agua. O la difracción, que digamos que es lo que le da color en los CDs, que no sé si todavía se usan, por cierto. Ahora, ¿cómo vemos el color? Básicamente eso es un corte transversal del ojo. Resulta que la biología que tenemos nosotros es la que determina qué es el color, porque resulta que la luz viene de acá, entra por la pupila,
se enfoca en la retina. La retina podemos pensarla como la pantalla de un proyector, es a donde llegan todas las imágenes. Y en la retina tenemos dos tipos de células que son sensibles a la luz. Esas células finalmente terminan por conectarse al nervio óptico y se van para el cerebro. Estos dos tipos de células son los bastones, que son sensibles con poquita luz y lo que ven es como claro oscuro. Con ellos tenemos la visión en la noche, que uno no ve color exactamente. Y los conos. De los conos resulta que tenemos tres tipos. Los conos, cada cono detecta un rango, digamos, de longitudes de onda. Hay un cono que de forma independiente detecta el rojo, la longitud de onda roja. Hay un cono cuyo máximo está en el verde y hay un cono cuyo máximo está en el azul. Con combinación de estos tres funcionando es que hacemos la sensación completa y tan inmensa de color que tenemos, que eso a mí me vuela la cabeza, porque son ellos tres trabajando y dándonos la gama inmensa, no infinita, pero inmensa de colores que podemos ver. Importante saber que no somos tan efectivos detectando todos los colores. En realidad, el color que somos más eficientes detectando es el verde, y somos unos pésimos detectores de luz azul y violeta. Entonces, ahora sí podemos hablar de teoría del color. Porque cuando hablamos de teoría del color, tenemos que saber una vez más que la dividimos en dos, en las cosas que emiten luz y en las cosas que no. Y cuando hablamos de las cosas que emiten luz propia, tenemos tres colores primarios: rojo, verde y azul. Los tres juntos, luz blanca. Todo lo que podemos ver al mismo tiempo. Combinaciones de ellos me dan los colores secundarios. Para mí esto es loquísimo. No sé si han tenido un proyector o un foquito en la mano. Ahora en EPA venden, por decirles, bueno, diferentes ferreterías venden muy buenos luminarias de diferentes colores para que hagan estas combinaciones de luz en su casa. Casi nunca las podemos hacer, es loquísimo, pero si ustedes prenden luz verde y luz roja a la vez, lo que van a ver es amarillo. Esto a mí me enloquece. Pero vean y quiero que les quede claro que estos tres colores no tienen ninguna característica física diferente a los demás. Los colores primarios de la luz están directamente asociados a nuestra biología y que tenemos conos en rojo, verde y azul detectando color. No sé si lo tienen en claro, pero esto de algún modo ya lo sabíamos, porque cuando compramos pantallas full color, en algunos casos hemos oído, compramos una pantalla RGB y si ustedes se toman la molestia de hacerle un zoom, esa es mi pantalla, le hago un zoom y puedo ver que cada píxel lo que tiene son foquitos pequeñísimos en colores primarios rojo, verde y azul, funcionando todos al mismo tiempo si tengo alguna imagen blanca o en diferente intensidad de combinación si tengo otros colores. ¿Qué pasa cuando no tengo algo que emite luz por sí mismo? Entonces requiere ser iluminado. Nuestro estándar de iluminación es la luz blanca o la que llamamos luz del sol. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, tenemos esta flor amarilla, le llega luz blanca, ella absorbe una parte de esta luz blanca, en este caso la asociada con el azul, y me devuelve rojo y verde, que yo veo como amarillo. El zacate absorbe todas las longitudes de onda menos la verde, y lo que refleja es el color que nosotros vemos. Resulta que para crear la gama completa de colores que vemos cuando estamos utilizando pigmentos no luces, lo que requerimos como colores primarios son amarillo, cian y magenta. Aquí hay un malentendido histórico que no sé si Ali va a retomar o no, pero por años y años, y yo me sentí como, me engañaron todo este tiempo, nos dijeron que los colores primarios eran rojo, amarillo y azul. Y vean que en realidad estos son secundarios, el azul es secundario, el rojo es secundario. Entonces, combinar estos dos con el amarillo me da una muy buena gama de colores, pero no me da todos los colores posibles. Cuando yo combino todos los pigmentos, que es algo que en algún momento todos hicimos en la escuela o en el kinder, que uno empieza a pintar un color sobre el otro, sabe que lo que va a obtener es un color oscuro. Si los pigmentos fueran perfectos, de hecho obtendría negro, pero normalmente no tenemos pigmentos perfectos. Esto ya también lo sabíamos desde algún lugar, sobre todo cuando nos toca comprar tintas para las impresoras.
porque cuando uno compra los rellenos, sabe que compra amarillo, cian y magenta. Y sí, hace lo mismo el zoom, pero en un periódico, en las revistas pasa lo mismo, pero es una impresión muy buena, entonces cuesta más, hay que hacer más zoom. Podemos ver que tenemos una sensación de color muy completa, pero que si nos vamos acercando, una vez más tenemos amarillo, cian y magenta para generar, por ejemplo, color piel con diferentes tonos de sombra. Ok, les conté todo el cuento y aún así me quedan preguntas. ¿Qué pasa cuando vemos turquesa? ¿O qué pasa con los colores que ni siquiera están dentro del espectro visible, como el café o el plateado? ¿Por qué los vemos y cómo funciona? Y aquí tengo que venir al cierre de mi parte y a decirles que la sensación de color no se nos olvide que es generada en el cerebro. Los ojos no son otra cosa que sensores. Resulta que los conos no son sensibles solo a la longitud de onda que nos llega, sino a la intensidad. Y les voy a contar un pequeño secreto. Les dije que cuando vemos amarillo, por ejemplo, lo que estamos viendo es rojo y verde a la vez. Pues cuando vemos rojo y verde a la vez, pero en pequeña intensidad, mi cerebro decodifica esa información como café. La sensación visual inmensa y riquísima que tenemos termina por suceder aquí. Los ojos serían sencillamente los detectores. Y el procesador que tenemos, que es maravilloso y nos queda mucho por estudiarle, es el cerebro. Muchísimas gracias. Natalia, ¿quedamos acá? Sí, aquí estoy terminando de... Perdón. Listo. La compartición. Tenemos, por acá nos preguntaba Diego, que quizás tal vez se puedes como hacer esa diferencia de lo que los colores que obtenemos cuando mezclamos diferentes haces de luz a diferentes longitudes de onda y de los colores que obtenemos cuando mezclamos pigmentos, pinturas. No sé Okay, si perfecto. es algo que Alicia nos pensaba comentar, tal vez. Bueno, entonces tal vez, no sé si se lo dejo a Alicia, tal vez para mí, lo que quiero que le quede claro, Diego, es, aquí la diferencia es, en uno hay una fuente de luz propia emitiendo, y eso hace que se combinen de forma sumada, por decirlo de alguna manera. Cuando uno tiene pigmento, los pigmentos lo que hacen es, absorben una parte, devuelven la otra. Entonces, esa combinación se les llama, de hecho, como una combinación restada. Y tal vez, bueno, no sé si Laura nos va a explicar un poco de eso respecto a lo que mencionabas de la sensación del color. Natalia nos mencionó que entonces lo que tenemos son como dos tipos de células. Imaginemos que son como vellosidades muy, muy chiquititas que tenemos en el fondo del ojo y que entonces cuando un haz de luz incide en esos vellitos, ese vellito vibra. O sea, el cono básicamente lo que sucede es que vibra y esa vibración se transmite a través de los nervios hasta nuestro cerebro a alguna parte dentro del sistema neuronal, que no sé el detalle, que es el que nos dice, ok, eso que acaba de llegar es rojo. Y hay una cosa que se llaman los colores imposibles. No sé si conoces un poco de eso, Natalia. No, es que no lo he oído. No sé si tiene que ver con bueno, porque también, o sea, en algún momento leyendo a un divulgador, Oliver Sacks, muy famoso, hablaba de su experiencia con su sensación de morados. Sí, tiene que ver. Él... Que pues resulta que todos ¿saben cuál es el color magenta? ¿Tienen claro cuál es el color magenta? Es como, no sé, Alicia, tal vez vos seas capaz de describir mejor el color magenta. Es como un rosado muy intenso, un rosado tirando a morado. Es que Un momentito, Nati. Dale. Voy a compartirles pantalla un toquecito con una página web que yo igual se las iba a poner en el chat para, digamos, ubicar más o menos por donde están los magentas en un círculo cromático. Claro, exacto. En relación a la pregunta que había hecho Diego,
¿verdad? Los colores luz, lo que estaba explicando Natalia, de que a veces si uno tiene un foquito de un color, ¿verdad? Y otro de otro color, y los cruza, ¿verdad? Suceden cosas muy locas en relación a lo que hemos aprendido cuando aprendimos a mezclar el color pigmento, ¿verdad? Color luz y color pigmento tienen comportamientos diferentes. Y lo que yo siempre le digo a mis estudiantes es pues, que la caja de colores básicos de las témperas de la escuela pues es un gran fiasco, porque nos meten una paleta en la cual, digamos, hay colores que nunca vamos a poder lograr porque no hay un magenta puro, un buen cian y un amarillo con cierto pigmento particular. Digamos que en lo que yo voy a hablar no me voy a ir por ahí, pero nada más hago esa aclaración de que sí es muy importante a la hora de mezclar color, digamos, el pigmento, los pigmentos de los que uno parte van a matizar literalmente todas las paletas de color que de ahí vayan a derivarse. Y ya les comparto, si quieren, Nati sigue conversando lo que iba a decir. El color magenta, pues resulta que no tenemos ninguna célula, ningún cono, ningún bastón que detecte esa longitud de onda de color. Entonces, como básicamente si vemos el color magenta, nuestro cerebro pues no lo está viendo. En realidad, nuestro cerebro se inventa ese color. Lo que nuestro cerebro hace es, ok, hay un vacío en lo que estoy percibiendo y ese vacío lo rellena con el color magenta. Y es algo que aprendí recientemente cuando estábamos leyendo para esta sesión y pues jamás me imaginé, que además es uno de los colores que más me gustan, que no existe en nuestra biología. Porque es que además no somos muy malos detectores en esa zona, porque está muy, muy pegado al azul y nuestro detector en esa zona es malito. Correcto. Por acá entonces nos preguntan respecto a las personas daltónicas, que tal vez podemos hablar de eso un poquito más adelante. Diego nos explicaba nos pregunta que qué era lo que pasaba con el meme del vestido, que una gente veía el vestido blanco y dorado y otros lo decían azul y negro. No sé si Alicia o Natalia tienen alguna explicación al respecto más clara. Yo lo que recuerdo en aquel momento, porque después salieron otros de los tenis y así, es que en realidad la iluminación, tenemos que entender que la sensación visual es complejísima y está muy lejos de que nuestros ojos pinten algo en ella. Nuestro cerebro, por cuestiones de supervivencia, aprende una serie de cosas y, por ejemplo, les dije, en la noche no vemos colores, pero usted pregúnteme si no ve un banano maduro amarillo en la noche. Formalmente usted no lo puede ver amarillo porque no hay luz suficiente para que lo vea, pero su cerebro ya por evolución aprendió que esa fruta madura es amarilla y usted la va a seguir viendo, o sea, no es que se lo imagina, es que la ve amarilla porque su cerebro, un poco lo que vos decías, rellena información por montones. Entonces, en el caso del vestido, cada uno tomaba, porque además los conos y los bastones están conectados de forma horizontal y vertical, de forma tal que podemos hacer con las diferentes partes de la retina diferentes comparaciones. Entonces, cada uno sacaba contexto también de la iluminación que tenía alrededor en su día, que puede ser la noche de alguien con un bombillo amarillo, con un bombillo blanco, o la luz del sol fulgurante, o un día nublado. Y con eso terminamos de tomar decisiones de cuál es el color de las cosas. Entonces, mucho del tema del vestido tiene que ver en el contexto de luz en el que cada uno lo estaba viendo. Y ojo que las pantallas no son perfectas tampoco. Las pantallas nos dan también cierta distorsión respecto a la iluminación que nos permite tomar decisiones. O sea, nuestro cerebro termina de rellenar porque si no sería una gran angustia tener que estar decidiendo en cada situación qué es lo que está pasando. Entonces un poco el meme del vestido andaba por ahí. Muy bien. Ok, ahora sigamos con estas preguntas que entonces de hecho nos llevan a continuar con Laura. Nos pregunta por acá que si es cierto que hay insectos que ven otros colores y que si eso significa que tienen otros conos en sus ojos, que se relaciona con esta otra pregunta de que si existen otras especies que puedan observar otros rangos del espectro electromagnético. Por allá Michelle Lowe nos mencionaba que hay algunas que efectivamente sí, hay animales que tienen otros conos y que donde nosotros teníamos solamente 3, el camarón mantis tiene 16 tipos de fotorreceptores que pueden ver incluso la luz ultravioleta, que para nosotros de por sí
La luz ultravioleta es lo que recibiríamos si vemos directo al sol, que todos sabemos que eso no es bueno para nosotros. Entonces nosotros no solamente no lo podemos percibir ese color, sino que además nos queman. Entonces el ejemplo de la mantis es interesante porque no solamente puede ver ese color, sino que puede absorber la energía de ese color sin que cause daño a sus células. Y eso es una adaptación evolutiva súper interesante. Pero bueno, este tema y pues la que nos puede realmente contestar es cómo es que otras especies pueden ver otros colores del rango electromagnético es Laura. Así que, adelante. Hola, buenas noches. Yo también les voy a compartir una presentación porque pues me parece que las cosas se explican mejor cuando se pueden ver, sobre todo para nosotros que somos muy visuales. Entonces no sé si ahí ya se puede ver. Correcto. Ok. Bueno, entonces como dijo Laura, yo les voy a hablar sobre lo que es el uso de los colores en la naturaleza. Entonces, primero mencionar que los colores son muy importantes para lo que es la supervivencia de los organismos. Por ejemplo, los animales y las plantas los utilizan de diferentes formas. Yo me voy a enfocar más que todo en insectos, pero la forma como utilizan el color los insectos también puede ser utilizado por otros animales como vamos a ver. Y como las plantas también, en un caso, un ejemplo que les voy a dar, se aprovechan de los colores, de la capacidad de los organismos de ver colores. Bueno, primero, ¿cómo es que los insectos producen color? Entonces, ellos producen color de dos formas. Hay una coloración que se llama coloración física o estructural. Entonces, ahí, como dice la palabra, pues depende de la superficie, de la estructura de la superficie del insecto. Entonces, dependiendo de cómo sea la estructura, ¿verdad? O sea, la superficie del insecto de forma irregular, pues eso va a permitir que ciertas longitudes de onda pues sean reflejadas o si no, no sean reflejadas más bien. Entonces, por ejemplo, lo que estaba explicando ahora Natalia, si la superficie del insecto está hecha de una determinada forma, con una determinada estructura, puede ser que todo el espectro de luz sea reflejado. Entonces ahí nosotros lo que vamos a ver es una coloración blanca del insecto. En el caso de la mariposa morfo, que ustedes están viendo en la imagen ahí, lo que pasa es que va a tener una serie de escamas que van a tener unas estructuras microscópicas que van a reflejar solamente cierta longitud de onda. Entonces, en este caso, lo que está reflejando es la luz azul y eso es lo que nosotros vemos la mariposa de ese color. Vean el otro caso, cómo es la superficie de un escarabajo. Entonces, ese tipo de irregularidad que hay en la superficie permite que se refleje lo que sería nada más la longitud de onda, lo que corresponde al espectro verde. Entonces, por eso nosotros vemos el escarabajo de ese color. Sin embargo, pues los insectos y en general en la naturaleza los organismos son muy complejos, entonces puede haber algunos, como los que ustedes están viendo ahí, que tengan diferentes acomodos de lo que sería el exoesqueleto. Entonces eso permite que dependiendo de la posición en la que esté el insecto, pues nosotros podamos ver diferentes colores y por eso es que se pueden ver de multicolor, como en este caso que estamos viendo ahí. También lo otro que utilizan los insectos para producir color serían los pigmentos. Entonces, vamos a tener que, en este caso, la mayor parte de los pigmentos son producidos por los insectos, pero algunos van a ser obtenidos por medio de la dieta, como por ejemplo los flavonoides y los carotenoides. Pero entonces, la coloración que se dé en el insecto va a depender de la estructura molecular del pigmento en sí y, digamos, de la concentración de los pigmentos en el insecto, porque van a haber varios pigmentos en el cuerpo del insecto. Entonces, si hay más concentración de unos, pues entonces el insecto se va a ver de un color. Y también dependiendo de las señales que dé el sistema hormonal al insecto, porque, por ejemplo, algunos cuando son inmaduros van a tener una coloración y ya cuando son adultos pueden tener otro tipo de coloración. También hay algunos insectos que en una época del año son de un color y en otra época del año son de otro, dependiendo del ambiente donde estén.
Ahora, lo que pasa en la mayor parte de los insectos, bueno, muchos insectos, es que utilizan una combinación de los dos, de lo que sería la coloración estructural, que en el caso de esta mariposa que ustedes están viendo, es la que permite que se den esos colores iridiscentes, los azules, ¿verdad? Y en el caso de las pintas amarillas y negras, ya eso se debe a pigmentos que tiene la mariposa en sí. Bueno, entonces, ¿cuál es la función de ese color en los insectos? Una función muy importante que tiene es lo que se llama la coloración aposemática. En ese caso, los insectos quieren llamar la atención, pero para advertir, no me coma porque tengo un sabor desagradable o porque soy tóxico de alguna forma. Eso es lo que hace la mariposa monarca, que es la que ustedes están observando ahí. Ella se alimenta de una planta y ahí adquiere las toxinas que tiene esa planta. Entonces esas toxinas pueden ser malas para algunos animales, incluso le pueden provocar la muerte. En el caso de la mariquita, por ejemplo, esa coloración lo que indica es que ella tiene un sabor desagradable. Entonces, acérquese, pero bajo su propio riesgo. También la coloración para los insectos y otros animales es utilizada como camuflaje. Entonces, lo que quiere el insecto es imitar lo que sería la coloración de un ambiente o un objeto. Entonces, vea la mariposa, bueno, la polilla que está ahí, lo que hace es tratar de ocultarse en lo que sería el ambiente. En el caso de esta polilla, pues lo que quiere más bien es evitar a los depredadores. En el caso de la mantis, que si la tratan de encontrar ahí en la orquídea, lo que está haciendo más bien es ocultarse a sus presas para poder facilitar lo que sería el comportamiento de caza. Otro muy importante es el mimetismo. En este caso aquí estamos viendo algo que se llama el mimetismo mulleriano. Aquí lo que hacen los animales es tener una coloración semejante. En este caso, esos colores que tienen las avispas y las abejas, que son como negros y amarillos, lo que le indican a los depredadores que se acercan es que, bueno, si usted se acerca, nosotros tenemos aguijones y vamos a inyectar veneno, y si somos muchas, pues posiblemente lo vamos a matar, ¿verdad? Entonces, ese patrón se repite a través de varios insectos para indicar que todos ellos presentan esa amenaza. Obviamente hay otros que se aprovechan de lo que sería esa coloración. Ya esto es lo que se llama el mimetismo batesiano. Entonces vean la imagen que tiene la letra A, eso es una polilla que está imitando a la avispa que tenemos en la imagen que está al lado derecho. Y abajo es una mantis que también está imitando la coloración de la avispa. En ese caso ni la mariposa ni la mantis pues van a tener aguijón y van a inyectar veneno, no son peligrosos. Aquí es una mariposa, la que está en la imagen que tiene el número 1, que no es tóxica, no es de color desagradable, pero se aprovecha de la coloración de la monarca para poder evadir a lo que serían los depredadores. Y por supuesto hay otros que más bien lo que hacen es imitar animales que son peligrosos, ya que ellos no son peligrosos en sí, pues imitan a otros animales. En este caso tenemos una oruga que, como ven, puede mimetizar lo que sería la cabeza de una serpiente, y abajo están viendo unas mariposas que lo que hacen es imitar lo que serían los ojos de un depredador que es realmente peligroso, como lo que serían las lechuzas. Entonces así alejan a los animales que se quieren. Otra función de lo que sería la coloración es en la selección sexual y en el reconocimiento individual. Entonces, los machos generalmente tienen esos colores vistosos y bonitos para atraer a las hembras. Obviamente eso lo combinan con comportamientos, ¿verdad? Y en algunos casos con sonidos para poder atraer a su pareja. Ahora, esas coloraciones también en algunos casos pueden indicar la calidad de los genes de los machos. Por ejemplo, pueden decir colores brillantes, que el organismo está libre de parásitos, que por ejemplo tiene un buen sistema inmune, todas esas señales que le dan a la hembra para que ella los pueda elegir a la hora de copular. Y por supuesto también hay insectos que producen luz. En este caso también está relacionado con lo que sería la selección sexual. Muchos machos utilizan la luz pues para atraer a las hembras en la noche. En el caso de la larva que ustedes están viendo abajo,
ella más bien produce luz cuando se acerca a un depredador. Entonces, para ahuyentarlos, ¿verdad? Para confundir lo que serían los depredadores. Ahora, ¿cómo es que los insectos pueden ver esos colores? Entonces, los ojos de ellos son muy diferentes a los de nosotros y, por lo tanto, ellos van a captar diferentes espectros de luz. Por ejemplo, esto que están viendo aquí es lo que capta una abeja. Ella no puede, digamos, ver el espectro rojo de la luz, pero sí puede ver el ultravioleta, que para los humanos es invisible. En el caso de las mariposas, ellas pueden ver una parte del rojo y también pueden ver el ultravioleta. Entonces tienen un espectro todavía mucho mayor de visión. Entonces las plantas se aprovechan de esto, sobre todo para atraer polinizadores. Digamos, ellas pueden producir coloraciones en las flores que van a atraer diferentes tipos de polinizadores. Entonces puede ser que un ave lo vea de color amarillo o lo vea de color rojo, pero lo que sería un insecto lo va a ver de una coloración ultravioleta, ¿verdad? Como la que ustedes están viendo al lado izquierdo. Entonces, los ojos de los insectos son unos ojos compuestos y se llama así porque está compuesto por varias unidades. En ese caso van a ser los omatidios, que es la estructura que ustedes están viendo en la letra que dice B. Entonces, ese omatidio, cada uno de ellos va a estar formado por dos lentes, que son los que van a captar la luz. Y esa luz va a pasar a lo que serían las células de la retícula, que son las que van a tener los fotorreceptores. Esa luz que entra, y las diferentes longitudes de onda también pueden ser captadas por células pigmentarias, que son las que vemos al lado de la estructura, al lado de las células de retícula. Entonces entra esa luz, los fotorreceptores la captan y envían la señal por medio de los axones al protocerebro de los insectos. Ahora, como son varias estructuras, por mucho tiempo se pensó que los insectos veían una imagen repetida varias veces, pero eso no es lo que hacen ellos. Vean el dibujo que está con la letra C. Cada uno de esos va a ser un omatidio. Entonces, cada omatidio lo que va a hacer es captar una parte de la imagen para darle al insecto una imagen total de lo que está viendo. Pero no es que él va a ver repetidas veces, varias veces el objeto, ¿verdad? No es que si, digamos, está viendo una flor, va a ver la flor en los 30,000 omatidios diferentes que va a tener, ¿verdad? Y eso es otra cosa, que dependiendo de la visión, ya voy, dependiendo de la visión del insecto. Que tengo que intervenir y decir lo que muchos están pensando de, yo quería que hubiera muchas imágenes al mismo tiempo. Este es todo un momento así que está matando así todos los momentos de la niñez en los que vimos en las faulas las abejas viendo 1000 imágenes al mismo tiempo. En la serie aquella del Hombre Mosca era, que el tipo supuestamente veía así. Bueno, entonces, dependiendo del grupo de insectos, de qué tanto utiliza la vista, entonces la cantidad de omatidios pues va a ser mayor o menor. Entonces, por ejemplo, las libélulas, que son de los insectos que tienen mejor vista, tiene hasta 30,000 omatidios en un ojo compuesto. Mientras que, por ejemplo, las moscas van a tener nada más como entre 600 y 800 omatidios. Entonces, ahí dependiendo del grupo, entonces pues va a variar mucho la estructura del ojo. Pero en general era eso lo que les quería decir muy brevemente como para entender cómo era la visión y el color en los insectos. Ahora, ¿cómo hago para dejar de compartir? Aquí. Listo. Muchísimas gracias, Laura. Súper interesante y esto nos deja un montón de ideas y preguntas para seguir discutiendo. Antes de pasar con Alicia, una pregunta que tenemos por acá es, ¿por qué en el desarrollo evolutivo se adaptaron nuestros ojos para ver específicamente estas ondas de luz visible? ¿Sabes algo al respecto? ¿Por qué nosotros vemos específicamente? ¿Por qué tenemos estos 3 conos preferencialmente? ¿Y por qué no tenemos más? Natalia sabe. Sí, porque yo de humanos, la verdad, no sé mucho. Sé más de animales y de plantas. A ver, dar una respuesta contundente de un por qué es siempre, digamos, o sea, no hay un absoluto en esto, pero lo que sí es cierto es que nuestros ojos, digamos, capturan lo que viene a ser el máximo del espectro del sol.
De hecho, si uno ve el espectro del sol, coincide muy bien con digamos, el espectro de visión de nuestros ojos. Entonces es muy posible que para los que nos quedamos, digamos, mamíferos, que nos quedamos viviendo encima de la Tierra, eso ya ha tenido muchas ventajas evolutivas en respecto a elegir comida, a saber, digamos, elegir cosas por color que eran peligrosas, de las cosas que no. Entonces, pues por ahí anda. Los primates somos los que tenemos 3 tipos de células para ver luz. Sin embargo, la obsesión con el color parece definitivamente humana, así es decir, mi rojo es mi color favorito. Los mamíferos suelen tener 2 y sí coinciden con el máximo del espectro del sol. De hecho, creo eso se asociaría un poquito no estaba escondida, perdón. Se asocia un poquito con esta pregunta de Isaac Delgado que nos indica que si, o sea, este espectro que vemos y probablemente esta selección evolutiva para tener mayor sensibilidad a estos colores, pues tiene que ver con la luz que recibimos del sol. Entonces, Isaac pregunta, Totalmente. ¿qué pasaría si en lugar de tener una estrella de luz blanca tuviéramos una estrella gigante roja o una enana azul? ¿Cómo impactaría eso nuestra percepción del color? Lo que tenemos que quedar claro después de todo esto es que el color, por lo que entendemos como color, existe porque tenemos ojos que lo detectan. Entonces, la definición de color es definitivamente humana y hay gente que pregunta entonces que si como las avispas ven o las abejitas ven el ultravioleta, entonces el ultravioleta es color. Pues no, el color se define en función a lo que vemos nosotros. Habría que saber, no lo tengo claro, cuál es el espectro de emisión de una enana roja o así. Quiero decir, porque no es que emite solo rojo, ella va a emitir en un espectro que probablemente tenga un pico en rojo. Nuestro sol tiene un pico, de hecho, en verde, que es el cono que mejor, digamos, detecta en nuestro caso. Entonces, en función de eso, probablemente tendríamos algunos corrimientos, digo, en un mundo muy imaginario en el que ya hemos evolucionado en otra estrella y todo y más, pero poniéndonos con nuestros ojos en esos lugares, es posible que vayamos a ver como un poco como cuando prendemos un bombillo amarillo, que vemos todo como más cálido, o si prendemos un bombillo de luz blanca, lo vemos todo como más frío, ese tipo de cosas, me aventuro a decir. Tendría que conocer mejor el espectro de emisión de esas estrellas para poder terminar, digamos, como de asegurarlo. Yo tengo muchas preguntas evolutivas y muchas dudas existenciales para Laura también. Pero continuemos con Alicia para que terminar de tener la perspectiva de todos estos diferentes rangos de sus especialidades. Alicia, que yo le decía cuando planeábamos este conversatorio, entonces Alicia nos cuestionaba el título y entonces nosotras le cuestionábamos a Alicia de vuelta a los contenidos, porque ahí sí ya tenemos un contraste bastante más grande y pues queremos enriquecer entonces esta conversación con esa perspectiva más humanística y artística de la percepción del color. Gracias, Laura. Buenas noches a todos. Les voy a poner en el chat un juguetito. Por favor, no se vayan directamente a esa página. Se van a entretener mucho, yo lo sé. Vamos a ver, cuando quiero agarrarme de algo que dijo Natalia hace un ratito, que tiene que ver con esto de que la sensación de color es generada por el cerebro. De alguna manera, esto lo que quiere decir es que el cerebro a veces hace trampilla y ve lo que quiere ver. De eso se tratan las ilusiones ópticas, ¿verdad? De un engaño en la percepción que tiene el cerebro. Y de eso depende mucho también el entrenamiento que tengamos para ver color. Esto que decía Natalia, por ejemplo, de un banano en la noche lo vamos a querer ver amarillo y un banano en la noche posiblemente es verde oliva o un color muy oscuro más cercano al gris o al negro. O cosas que yo a veces les digo a mis estudiantes en clase y es como, ¡ah! No, eso no puede ser, ¿verdad? Como los árboles muchas veces son grises, no son cafés. Si ustedes toman una fotografía, muchas veces si escogen el píxel del árbol, ese color se va a parecer más a un gris a la hora de producirlo que a un café. Y todo esto para decir que hay muchas cosas en la teoría del
color, que en teoría es como suenan como incomprensibles, ¿verdad? Pero bueno, lo lindo de la teoría del color es cuando más bien ya la podemos aplicar y cuando pues estamos en un formato de clase en el cual podemos mezclar y digamos, hacer como diferentes experimentos. Pero entonces ya para irme hacia donde yo me quiero ir, que es un poco hacer el contrapunto, les voy a dejar en el chat un enlace a una página que les va a hacer unos juegos con la saturación, el matiz, los colores análogos y los colores complementarios. Es muy entretenido. Ya les voy a compartir la parte de las imágenes que yo necesito para iniciar, digamos, mi aporte a esta charla. Entonces, cuando estábamos, como bien decía, estábamos hablando de el título de esta charla, digamos, un poco mi cuestionamiento era como, uy, es que, ¿verdad? Luz y color, ¿qué son y para qué sirven? Es una pregunta un poco utilitaria, digamos, sí. Pues sí, yo puedo decirles que para los artistas eso tiene infinidad de caminos y de recorridos posibles. Sin embargo, no necesariamente me voy a ir por ahí, ¿verdad? Los artistas, igual que todos los seres humanos desde el inicio de los tiempos, pues siempre ¿verdad? Venimos equipados con el mismo cuerpo y pues hemos vivido pendientes de la luz y del color. Ambas cosas son parte de cómo experimentamos el mundo de manera biológica, pero también de manera cultural. Y tanto luz como color van a dar infinidad, digamos, de oportunidades para la creación. Aquí yo me podría ir horas en una exposición de obras artísticas. Pero ya les digo, quiero llegar un poquito a otra parte. Por un lado, pues evidentemente los artistas tienen un cuerpo que biológicamente, pues igual que el resto de los cuerpos, vive pendiente de la luz, porque tenemos un ritmo circadiano, tal vez ahí esa es materia más biológica, pero el ritmo circadiano es lo que nos hace estar pendientes de las variaciones que hay en el día de la luz. Y por otro lado, pues el cuerpo también viene equipado con este gran sistema óptico que permite percibir el color y del que estuvo Natalia. Pero, digamos, aquí es donde voy a transversalizar un poquito, son la cultura y la educación las que terminan de cerrarnos, digamos, este gran círculo cromático, ¿verdad? Y el entendimiento de, bueno, ¿para qué la luz y el color en los artistas o en el arte? La imagen de la derecha, pues es un reloj como para representar esto del ritmo circadiano. La de la izquierda. La de la derecha es una ilustración de Goethe, el poeta, escritor del romanticismo alemán, que, digamos, publicó un libro en el momento que hablaba de la teoría del color. Científicamente, pues no es un libro exactamente exitoso o apreciado, no lo fue en su momento, pero es bastante acertado o de alguna manera tuvo y tiene aún un gran valor en relación a las percepciones que él tenía sobre el impacto psicológico del color en el ánimo y en las emociones. Y eventualmente muchas de esas ideas que él tuvo fueron corroboradas por la ciencia, digamos, ya cuando en el siglo XX se empezaron a hacer estudios de cómo los colores afectan anímicamente a las personas, ¿verdad? Y como les decía, esa parte, digamos, también atraviesa a los artistas. Ahí, digamos, en el cuadrito, en la página que les pasé, hay una serie de ejercicios que hablan sobre el matiz, la saturación, los análogos, los complementarios, pero también un poco, digamos, desde mi perspectiva, a la hora de crear, no necesariamente, ¿verdad? Para los artistas este es un proceso tan
tan racional, ¿verdad? Es decir, sí hay una planificación muchas veces, ¿verdad? No es que los artistas crean en el caos, ¿verdad? Pero hay un trabajo creativo que es sumamente enriquecedor y sumamente diverso a lo largo de la historia. Yo aquí escogí 2 imágenes, porque el tiempo es el que hay, y la primera de ellas es de las cuevas de Altamira, que es una pintura rupestre del Paleolítico Superior, es decir, esto es de lo que se ha hallado y que ha perdurado en el tiempo, de lo más antiguo que tenemos como humanidad, que son pues las pinturas que representan diferentes animales y escenas de cacería, en este caso en una cueva que queda en Altamira, que está en España. Este es un detallito, ¿verdad? En el cual pues ya podemos decir, ahí había talento, ¿verdad? Y un interés de precisar en esa representación utilizando el color. Y lo interesante es que esto es en una cueva, es decir, para poderlo apreciar, pues evidentemente era necesaria la luz. Y como contrapunto me brinqué miles de años para llegar a mostrarles esta imagen de Yayoi Kusama. Es una artista japonesa que en este caso esta imagen corresponde a una serie de trabajos que ella tiene que se llaman los cuartos infinitos, que son cuartos de espejos en los cuales trabaja tanto con color como con luz. Y la escogencia de estas 2 imágenes, que de una u otra forma son cavernas, no es gratuita, digamos, deliberadamente me interesaba hacerle un poquito un guiño, ¿verdad?, a la alegoría de la caverna de Platón, que, digamos, para repasarla brevemente, digamos, la alegoría de la caverna lo que nos muestra en un sentido figurativo es que como especie estamos metidos dentro de una caverna desde que nacemos, y las sombras en proyección, digamos, nos parecen que eso es la realidad. Y esto lo que implica es un comentario sobre cómo afecta el conocimiento y la educación y, digamos, la percepción cultural a la sociedad y a todos los individuos, ¿verdad? Esto pasa también con el color, es decir, la educación y la sociedad también nos van a, digamos, nos van a afectar cómo entendemos el color. Hay un divulgador científico que tiene un libro que se llama La invención del color, él se llama Philip Ball, y digamos, aquí me voy a meter en un terreno que es bien interesante, que son los nombres de los colores, ¿verdad? Y resulta que este señor lo que nos cuenta es que, digamos, hasta cierto momento en la historia, aparentemente alrededor del siglo XV, había un término para describir las palabras, para describir a los colores, no tenían, digamos, todas las palabras que hay hasta hoy, ¿verdad? Hay una palabra en particular que era la palabra sinopia, que podía referirse tanto al rojo como al verde, ¿verdad? Y parece que muchas veces, digamos, en las lenguas que dan origen a la nuestra actual, como el griego y el latín, muchas veces las palabras para los colores eran un poco ambiguas, ¿verdad? De pronto una palabra podría referirse tanto a rojo como a verde, o igualmente parece que ¿cómo se llama?, a azul y amarillo, y de pronto esto, ¿verdad?, en la actualidad es como, no, eso no, ¿verdad?, que es ese desorden, ¿verdad? Y con lo que tiene que ver esto es con que para los griegos había unos extremos de blanco y negro, y unos colores medios entre los cuales estaban el rojo y el verde, ¿verdad? Más adelante, digamos aquí en el siglo XX, lo que se va entendiendo es que nombrar un color es una manera de codificar la luz, ¿verdad? Esto que les decía cuando empecé, de
¿verdad? Vemos a veces lo que el cerebro nos dice que veamos, la sensación de color es construida por el cerebro, eso fue lo que nos dijo Natalia, y esa codificación es cultural. No todos los colores han tenido siempre los nombres que les tenemos hoy a lo largo de la historia. Y en 1969 hay un antropólogo y un lingüista que son Berlin y Mackay, que elaboran una hipótesis que se llama la hipótesis universalista de cómo los colores se nombran en cierto orden, ¿verdad? Más adelante se va a desarrollar a partir de esa primera hipótesis que plantearon ellos, un estudio que se llama el Estudio Mundial del Color. Y en ese estudio se agrupan hasta 800,000 tonos de color individual por los términos empleados para describirlos en diferentes culturas. Y esa hipótesis, ya les voy a volver a compartir imagen, denme un segundito, nos dice algo bien curioso. ¿Qué es? Lo que decían ellos es, el blanco y el negro tienen nombre en casi todas las culturas y que en el orden en que se les iba a dar nombre era rojo, verde, amarillo, azul, café y por último morado, rosado, naranja y gris, ¿verdad? Y para ellos esto se relacionaba con el ser biológico que somos y cómo este ser percibe los colores, ¿verdad? Recuerden lo que nos contó Natalia sobre los conos que tenemos en los ojos, ¿verdad? Pero sucede algo muy, muy bonito. Que hay lenguas que usan tan solo 3 términos para el color. Este es un segmento de una rueda, digamos, en la que cada línea de estas, ¿verdad? Cada una línea de estas representa, digamos, una lengua y cómo agrupa los colores. Entonces, si ustedes ven, tienen la imagen en pantalla completa, de pronto ven que en estas zonas hay tanto verdes como azules, en estas otras hay rojos, naranjas, rosados, amarillos, y dentro de los blancos hay una gama de colores claros, ¿verdad? Y un poco hacia lo que va este otro estudio es a una vertiente más relativa, más relativista de cómo nombramos los colores, ¿verdad? Que una cosa importante, que un color no tenga nombre, es decir, que el café no tuviera nombre para los antiguos romanos, no quiere decir que no lo utilizaran, es nada más cómo lo perciben, ¿verdad? Pero a lo que quiero llegar es a que hay una parte que es educativa y cultural sobre cómo entendemos la construcción de color, ¿verdad? Digamos, un salto que quisiera dar para cerrar es que me puedo ir muchísimo en la cantidad de artistas, la cantidad de obras, en cómo se mezclan los colores, pero más allá de la función utilitaria que pueden tener luz y color para producir obras de arte, son un gran recurso de creación, ¿verdad? Son un componente esencial para la creatividad, pero también hay una parte que no deja de ser sumamente importante, que es que el arte ha sido central en la adaptación evolutiva de los seres humanos, y hay una autora que se llama Ellen Dissanayake, que es una artista, profesora con un doctorado en humanidades, que desarrolla, digamos, toda la idea en su literatura, en sus libros, de que somos una especie no de Homo sapiens, sino de Homo estéticos. Porque ella dice que la facultad estética es un componente psicológico básico de todos los seres humanos, y que esa percepción, digamos, si bien se puede entrenar la percepción estética, el elemento, digamos,
para este caso de luz y color en el arte, no es algo que se aprende o que se adquiere por sí misma, sino que es a los seres humanos y a cómo conciliamos la cultura y la naturaleza en nuestra evolución como seres. Y plantea un par de cosas bien curiosas también, que es que lo que hacen los artistas con la luz y el color, es decir, todos estos maravillosos ejemplos de que alguien mencionó a los impresionistas, o digamos el mismo trabajo de Yayoi, que a mí me parece lindísimo, que lo que hacen los artistas es como decir una intensificación y una exageración, ¿verdad? De cualidades como la luz y el color, de lo que hacen, digamos, personas comunes, y lo pongo entre comillas porque tenemos un entendido de que hay, ¿verdad? De que los artistas son especiales, y yo siempre digo, pues tenemos el mismo cuerpo, bien equipado de la misma manera, nada más hay un entrenamiento, ¿verdad? Y hay ciertas evidencias de que en las sociedades premodernas la creación artística se practica desde otro punto de partida, no el punto de partida del genio creativo, sino un punto de partida donde muchísima más gente participa en la creación artística. Y puede ser que la idea, digamos, si yo les digo, bueno, ¿con qué nos quedamos? ¿Con ser parte de la especie del Homo sapiens o con ser parte de la especie del Homo estéticos? Y no tiene que ser irreconciliable, ¿verdad? Ahí es donde yo quería llegar. Por un lado, la ciencia, ¿verdad? El saber, ese sapiens que apela al saber, nos hace conscientes de nuestros recursos para explicar lo que nos rodea, ¿verdad? La ciencia se va a corregir a sí misma, y por eso nos ayuda a salir de la caverna y a vacunarnos cuando hay un virus. Pero también esta señora Helen Dissanayake plantea que la percepción estética es otro eje posible para explicar el mundo en el que existimos, ¿verdad? Y es falso esto de que el arte está separado de la vida, porque estamos en un mundo, digamos, un poco más materialista, productivo, utilitarista, orientado a la eficiencia, y eso, digamos, nos hace, digamos, dejar un poquito de lado la práctica artística. Pero quizás estamos en un buen momento para darle pues otro lugar al uso que podemos hacer artísticamente y creativamente de la luz y el color. Y yo les diría que qué mejor momento que una pandemia que nos ha metido a todos en la casa y que de una u otra manera ha hecho que absolutamente todos en estas semanas, o bueno, ya son meses, consumamos y produzcamos arte, ¿verdad? Porque todos hemos tenido que recurrir a películas, pasatiempos, pinturas, canciones, para hacer uso de nuestro tiempo, porque en este momento, cuando estamos guardados en la casa, hay cosas que todavía la ciencia no nos puede responder. Entonces, un poco ese era mi aporte, digamos, desde un contrapunto, no solo de cómo se usan los colores para los artistas, sino, bueno, cuál es el aporte que puede tener el arte en la vida que llevamos actualmente. Muchísimas gracias, Alicia, por su intervención. Yo particularmente tengo mucho interés también en esa parte de esa percepción cultural que tenemos del color. Por ejemplo, que en Occidente para nosotros el color negro es el color de luto, pero hay culturas en las que más bien es un color que representa otras emociones, o sobre todo con el blanco, que para nosotros lo vemos como el color de la pureza y es el color que se usa tradicionalmente para las bodas y ese tipo de cosas, pero en otras culturas más bien es el color de luto, y que entonces es un significado completamente opuesto para el mismo color. A mí realmente me causa un poco de ansiedad pensar qué pasa si lo que yo toda mi vida he conocido como el amarillo en realidad es rojo, pero como toda mi vida yo lo vi amarillo, no sé qué es rojo. Entonces, realmente no sé si existirán estudios de eso,
tal vez Laura sepa algo de realmente si todos percibimos los colores igual. Y de hecho que esa era una pregunta también que tiene que ver con la sexualidad, porque como Laura nos explicó las funciones del color en la naturaleza, efectivamente los colores brillantes, los colores fuertes usualmente se asocian más que todo con, es una señal de alerta, de que ese bicho es tóxico o que ese bicho es peligroso, pero al mismo tiempo los machos lo usan el color como una señal de soy macho y soy el mejor de mi especie. Entonces, no sé si existe alguna explicación al respecto de esa dualidad también de usar colores brillantes tanto para alejar a mis depredadores, pero atraer a mis hembras. Es bastante curioso. Y sí, tiene que ver también con el hecho de que dicen que ahora nos explicaba Alicia que se han determinado que hay cuántos millones eran de variaciones de los colores y sin embargo hay muchos memes que se burlan de que las mujeres podemos diferenciar entre diferentes tonos de rosa, pero que los hombres todos los rosados son rosados. Entonces, no sé si existe incluso como una desviación evolutiva de que los hombres tengan, los machos en las especies tengan una percepción del color menor a la que tienen las hembras. Al menos en los insectos y los animales que vos conoces, Laura, no sé si existe así como una desviación. De hecho, ¿por qué hay una desviación natural de que las hembras usualmente son de colores más opacos? Es que Si eso también, tiene... digamos, sí, es que un color, digamos, atractivo, evolutivamente no es muy, muy bueno, porque, o sea, puede atraer a las hembras, pero también puede atraer depredadores. Entonces, en ese caso, si el macho tiene esos colores llamativos, pues puede disminuir su supervivencia en términos de selección natural. En términos de selección sexual, pues le va a dar ventaja con las hembras. Entonces, las hembras, como ellas no tienen la necesidad de atraer a los machos en la naturaleza, entonces ellas no necesitan tener estos colores para llamar la atención. Pero, digamos, bueno, eso de responder si cada individuo capta el color de la misma forma es como muy difícil, pero los estudios en general, pues se ha visto que, por ejemplo, esos patrones que tienen los machos, alfa, por ejemplo, para alertar cuando están en su territorio a los beta, pues son percibidos por los machos beta. Entonces, de alguna forma, ellos como que pueden percibir el color de forma similar, sí. Natalia, quería contestar una pregunta que hicieron acá por el chat de qué es lo que ocurre en las personas que son daltónicas. Sí, la vi en 2 lugares y la puedo dar desde el punto de vista del sensor ojo. Hablé hace un rato que en general tenemos los humanos, los primates, tenemos los 3 detectores de color, digamos 3 tipos de conos para detectar color. Con los daltónicos lo que sucede es que uno o varios de ellos o no funcionan bien o del todo no están. Lo más común es que el rojo, por ejemplo, el daltonismo más común es el que tiene algo que ver con el rojo, el cono que detecta el rojo, que de hecho es el que tenemos en más proporción los humanos. Tenemos como un 65% de conos que detectan rojo, como un 30% que detectan verde y apenas un 5% más o menos que detecta azul. Por eso además no somos tan buenos detectores de azul. Entonces, uno o varios de ellos no funcionan bien o del todo no están presentes, de forma tal que esas personas tienen menos gama de color, ojo, pero eso no implica que no tengan una experiencia visual suficientemente rica. Hace un rato les hablé de Oliver Sacks, la verdad que para mí él es uno de los escritorazos así de divulgación de la ciencia y habla mucho de cosas del cerebro, y él escribió un libro específicamente que se llama La isla de los hombres daltónicos, en realidad se llama La isla de los colorblind's, que es en cierta zona de Inglaterra en que la población es pequeña y se relaciona mucho entre ellos,
de forma tal que básicamente el decirte 98% de la gente ahí es daltónica. Entonces, él se va y convive con ellos para darse cuenta de que la experiencia visual de ellos no es menos rica que quienes vemos todos los colores. Pero sí, lo que sucede es que tienen conos que no funcionan bien o no están del todo. Hay un extremo en que la persona del todo no tiene conos y su mundo es completamente blanco y negro siempre. Alicia, también nos preguntaban por acá cómo se hicieron estas pinturas rupestres. Si puedes comentar un poco al respecto. Yo de eso sí les puedo comentar que tuve la oportunidad de visitar la cueva de Altamira y fue uno de esos grandes momentos de decepción de mi vida adulta porque eran de mentira. O sea, las cuevas están cerradas porque cuando las descubrieron la gente entraba y el mismo, el sudor, la respiración, el CO2 de las personas que estaban visitando, pues estaban dañando las cuevas. Entonces lo que hicieron fue hacer una réplica y cuando usted las visita, pues lo que visita es la de mentiras. Pero igual sí es muy chiva. Si tienen la oportunidad, es una gran experiencia y la sensación de estar ahí y preguntarte cómo carajos hicieron eso es realmente increíble. No sé, Alicia, si puedes como comentarnos un poco si, no sé si las culturas primitivas tenían como preferencia por ciertos colores o si tiene que ver con los pigmentos que tenían disponibles. Sí, el uso del color en ese caso, pues evidentemente está supeditado a lo que había disponible, que pigmentos de origen mineral. Digamos, teorías sobre cómo se hicieron, digamos, a ver, tenemos una distorsión ahí de la historia, porque empezando porque le decimos pre, es decir, eso sucedió antes de que hubiera historia la importante, ¿verdad? Y eso, digamos, es un error de apreciación cultural, nuevamente, ¿verdad? Somos especie desde que somos especie y hacemos historia desde entonces. Muchas de las evidencias de las herramientas que tenían, pues no han perdurado en el tiempo porque pues, las herramientas se hacen con materiales perecederos en el tiempo, y más cuando hablamos de miles de años, ¿verdad? De más de 10.000 en el caso de las cuevas. Entonces, digamos, pensemos en herramientas del orden de pinceles, pero pues no necesariamente pinceles como los tenemos ahora, sino que, ¿verdad?, con pelos de animales. También hay teorías que hablan de que se soplaba el pigmento a través como de una pequeña pajilla, que digamos, esa técnica para la pintura existe aún. Y hay algunas de las pinturas rupestres que también se usaron, digamos, con estampado. Hay algunas que son de manos, por ejemplo. Pero, digamos, el tema del stencil posiblemente también estaba presente. Y, digamos, siempre hay, al estar tan lejanos en el tiempo, siempre hay muchas teorías, digamos, difíciles de comprobar por la evidencia, ¿verdad? Pero por lo que se sostiene en el tiempo, es decir, ¿qué es lo que se sostiene en el tiempo? El tipo de herramienta, ¿verdad? ¿Cuál es el tipo de herramienta que todavía se usa hoy para pintar? El stencil, el uso de pinceles, ¿verdad? El uso de, digamos, tubitos para soplar la pintura, eso todavía perdura porque es sumamente antiguo, ¿verdad? En esto que les digo, que es esta experiencia de la percepción estética que nos acompaña desde entonces y que ha evolucionado con nosotros, eso permanece. Y otra cosita, muchas veces, digamos, hay hipótesis que a veces son como muy locas, ¿verdad? Igual que, es decir, cada vez que no hay una evidencia clara de cómo se hicieron las cosas, siempre terminan siendo los extraterrestres, ¿verdad? O una cosa así, ¿verdad? Que nada que ver. Pero lo cierto es que aunque no tengamos y no entendamos los recursos para comprender plenamente cómo fue, ¿verdad? Eso no quiere decir que no tenían grandes capacidades, digamos, de apreciación y de producción, ¿verdad? No solo de pintura, sino posiblemente de muchas otras cosas que pues no perduran hasta nuestro día.
Muy bien, estamos cerrando ya casi nuestra sesión del segundo episodio de este programa que hemos llamado Hablemos de Ciencia. Hoy estuvimos acá con nuestras anfitrionas, Nazaret López, representante del Festival Pint of Science, el proyecto Pint of Science en Costa Rica. También tuvimos la experiencia de escuchar a Natalia Murillo, profesora de física del Tecnológico, a Laura Chavarría, profesora de la Escuela de Biología también del TEC, y a Alicia Coto de la Unidad de Cultura, también del Tecnológico. Antes de cerrar esta sesión, creo que hemos contestado todas las preguntas que estaban por acá. Quizás una duda que todavía me queda es respecto precisamente a esa percepción del color tan diferente que tenemos y que como seres humanos pues somos la supuestamente única especie pensante, inteligente del planeta y que probablemente no entendamos cómo funcionan muchos otros organismos, porque si no podemos ver muchos colores, no sé si digamos eso influencia la capacidad que tenemos de realmente responder a estímulos que están ahí pero que no los vemos, pero los insectos sí. Entonces, no sé, Laura, si tienes algo que agregar a esa parte, porque es muy interesante eso de que hay especies animales que pueden recibir todas estas señales y, por ejemplo, ¿qué le dice la luz ultravioleta a los insectos que sea especial? ¿Por qué ellos pueden ver esa longitud de onda y por qué a nosotros no nos sirve? Qué complicado. Bueno, pues son años de evolución, ¿verdad? Es en términos de selección natural que se podría explicar más. Digamos, en el caso de las abejas, que es como el ejemplo que les di en la presentación, pues eso tiene que ver con una relación con las plantas, ¿verdad? Entonces, el hecho de que ellos puedan tener esa visión del espectro ultravioleta puede ser que les permita hallar más fácilmente algunas flores que a otros animales, ¿verdad? Entonces ya es una cosa como de evolución, coevolución entre las dos especies, ¿verdad? O sea, son características que se van seleccionando que es lo mejor que le sirve al organismo. O sea, eso no significa que, digamos, el humano, por tener un ojo que tal vez tiene fotorreceptores para cierta longitud de onda, sea superior, porque su cerebro puede transformar las imágenes de muchas formas, es nada más lo que le sirve. A las abejas les funciona esto, pues para poder obtener su alimento. Entonces, pues tal vez no necesitan por eso ver otros espectros de la luz. Con los que ya están viendo, pues pueden sobrevivir y son seres muy, muy exitosos también. Ahora, las variaciones de las especies se deben a eso, a adaptaciones. ¿A qué me sirve a mí? Pues para poder sobrevivir o para poder reproducirme más, y lo que no me sirve, pues simple y sencillamente esas características se van dejando de lado. No sé si alguna de las compañeras tiene alguna otra idea. Igual tener en cuenta que la naturaleza no es como que diga, ok, voy a hacer esta flor que tiene estos colores y voy a hacer esta abeja que detecta esos colores, sino que Exacto. es un proceso. Es un proceso de millones de años. Ajá, de millones de años, sí. Por acá tenemos la mano levantada, Pedro. Entonces, vamos a darle la palabra a Pedro, que tal vez tenga alguna pregunta que hacernos. Pedro puede activar su audio si quiere. No lo encuentro. Si no, por acá nos dejas el mensaje y ahorita lo atendemos. También quería consultarles si quisieran comentar o agregar algo adicional respecto a, creo que se llama sintenia. Hay personas que pueden saber, no,
que los colores le saben a algo, o que los sonidos los ven como colores. No sé si tal vez... Sinestesia, creo que es la palabra que estás diciendo. Sinestesia, es algo así. Sinestesia. Que también eso es algo muy interesante. Evolutivamente también nuestro cerebro aprendió cómo procesar la información de una manera que es la más adecuada para nosotros, pero que igual, al menos a mí me gustaría mucho saber a qué sabe el color rojo, o a qué sabe, o cómo se ve, no sé, una nota aguda. Creo que incluso algunas veces, aunque no tengamos esas mutaciones que nos hacen percibir los colores de maneras diferentes, creo que a todos nos ha pasado que para ciertas ocasiones o ciertas cosas nos llaman más atractivos ciertos colores que asociamos con ciertos estados emocionales. Incluso hay muchas recomendaciones de Feng Shui y de otras tendencias que nos dicen, bueno, si usted pinta la cocina en colores amarillos, naranjas, que te va a dar más hambre, entonces que más bien tienes que pintarla azul en colores fríos para evitar que te dé tanta hambre. Y pues tiene una serie de efectos y de connotaciones más allá de solamente lo que es la parte física, de qué es un color, a cómo impacta nuestro cerebro y cómo lo percibe nuestro cerebro también. Unas últimas palabras por parte de nuestras panelistas. Alicia. Perdón, pensé que iba a empezar por Natalia, pero es porque yo tengo el orden del... De la sinestesia, lo que puedo decir es que, digamos, si bien hay personas que, digamos, tienen esa gran sensibilidad, por ejemplo, hay escuelas de diseño, como la escuela de la Bauhaus, a principios del siglo XX, que le ponía a sus estudiantes ejercicios para que fueran pensando, digamos, para que fueran desarrollando un poco esa capacidad de asociar una cualidad de un sentido con la cualidad de otro sentido, que al final de cuentas es lo que hace la sinestesia. Pero nuevamente, eso es lo que tiene que ver es con cómo nos sumergimos en la experiencia estética, ¿verdad? Que no tiene que ser solamente en un sentido, es decir, sí, yo puedo ver un color, pero también me puedo hacer otras preguntas que son muy vacilonas de hacerme, ¿verdad? Que es como, ¿a qué sabe la nota do? ¿Verdad? O cuál es el sabor del azul cielo, cosas así, digamos, eso detona muchísimo la imaginación y, digamos, otros trillos neuronales, por decirlo así. Entonces, pues, no deja de ser interesante hacer esos cruces porque a lo que nos van llevando es como a una vivencia más integral, ¿verdad? No de los sentidos, ¿verdad? Y de los saberes encajonados, cada uno en un compartimento distinto, sino, bueno, ¿qué pasa si yo hago esta ensalada? ¿De verdad sale tan mal? Bueno, no siempre. Muchas gracias, Alicia. Natalia, tus palabras de despedida. Bueno, como física, disfruto mucho de entender el fenómeno físico de la luz y el color, pero además creo que un poco de lo que hemos estado hablando es de evolución y de qué es, digamos, cuáles son las diferencias de nosotros con los animales. Y para mí una de esas diferencias es lo que justo que estamos haciendo hoy aquí, que es este placer de compartir conocimiento por el puro gusto de saberlo, sin mayor un poco aplicación, que decía Alicia, más que conocer cada día un poco más. Entonces, pensar en el mundo físico que nos rodea y la locura que es intentar entender cómo nuestro cerebro lo decodifica, es algo que quisiera que la gente se llevara hoy. Que saber que todos nuestros sentidos, no solo los ojos, sino nuestros 5 sentidos, son sensores que mandan señales al cerebro que se encarga de trabajarlas, darnos información de emergencia, pero información que es puro placer y pura alegría. A mí me súper vuela la cabeza y que me gustaría que la gente se llevara eso hoy. Muchas gracias, Natalia. ¿Y de parte de Laura? Bueno, yo creo que quedamos en la conclusión de que solo sé que nada sé,
porque realmente pues tenemos una percepción de lo que podría ser, pero hay muchas respuestas que se tienen que responder todavía. Ahí entre las preguntas que había una pregunta muy interesante, que por qué a los insectos los afecta tanto las luces artificiales. Entonces, eso es porque ellos se guían como por la luna y por las estrellas, ¿verdad? Entonces, al tener una luz incandescente en un ambiente que no era de esa forma, pues obviamente los desorienta y en cierta forma como que los vuelve locos, ¿verdad? Por eso es que uno los ve que dan y dan vuelta los pobres en las luces hasta que se agotan y se mueren. Entonces, eso es parte de nuestro desconocimiento sobre la naturaleza, sobre la fisiología de los organismos, y es muy importante entenderlo si nosotros queremos mejorar nuestra relación con todos los organismos que hay en el planeta. Muchas gracias, Laura. Tal vez aquí sí quería meter la cuchara. El tema de las abejas es un tema central en las investigaciones que hace Laura en el TEC. Y precisamente hoy salió una noticia de que se murieron millones de abejas en Punta Arenas porque utilizaron un agroquímico inadecuado. Y pues, Laura, tal vez si nos puedes explicar brevemente la importancia de las abejas para la humanidad, para el planeta, y el fenómeno del colapso de las colmenas. Sí, en general, bueno, los insectos en general, todos están como colapsando, ¿verdad? Por diferentes causas. Una de esas es el uso indiscriminado de agroquímicos. En el caso de y la destrucción del hábitat son como los dos factores que más los están afectando, pero se habla mucho de la contaminación lumínica, que fue la pregunta que les hablé ahora. Eso está eliminando varias especies de insectos. En el caso de las abejas, en realidad, las que están en más peligro son las abejas solitarias, que son también muy importantes polinizadores. Las abejas como las que mencionó Laura, las apis, que son las que producen la miel, son unos insectos sociales. Entonces, la ventaja que tienen ellas es que nosotros las utilizamos, los humanos, entonces por medio de la apicultura, en cierta forma las estamos conservando. Sin embargo, el uso de estos agroquímicos puede afectar muy gravemente a lo que serían las abejas. En este caso, lo que parece que pasó fue que echaron el veneno en unas piletas de agua donde toma el ganado, y como que no les gustaba que las abejas llegaran ahí a tomar agua, echaron el veneno ahí, y las abejas pues se fueron llevando ese veneno a la colmena y lo pasaron hacia las otras abejas y la mataron. Pero es muy importante mencionar que si desaparecen los insectos en general, o sea, hay investigadores que han estimado que solo podríamos vivir como humanidad, como población humana, aproximadamente creo que son 20 años. Nosotros no podemos sobrevivir sin ellos porque dependemos de ellos por muchas de las funciones ecosistémicas que tienen, como la polinización, la descomposición, dispersión de semillas, son alimento para otros animales, ¿verdad? Entonces, sí son muy importantes. Incluso ya hoy en día hay países y lugares en donde ya hacen polinización asistida, o sea que ya es un trabajo en el campo agrícola. Son personas que van con un palito, con una motita de algodón para polinizar los árboles, sobre todo lo he visto en manzanas, peras, algunos de estos cultivares, porque ya no hay suficientes abejas en esa región y suficientes insectos que polinicen esas plantas. Entonces, en China, sí. Pues es un tema interesante. Y hablando de Asia, si fuera el coronavirus, esta semana entramos en etapa apocalíptica número 6 y recibimos el avispón asiático, que también hay importante mencionar que hemos visto también en las noticias que las personas ven una abeja grande y están matando a estas abejas también a propósito. En este caso, pues fue un error, pero también decirle a la comunidad, recordar que las abejas tienen un papel muy importante y que porque sea grandota no necesariamente significa que sea mala. No, y nosotros tenemos nuestras avispas nativas y también tenemos unas avispas muy grandes y son importantes porque son depredadoras de otros insectos, entonces controlan las poblaciones de otros insectos. Entonces, no solo las abejas, sino las avispas también, que no las maten, por favor.
porque son nuestras especies nativas las que están aquí. Y además el avispón no ha llegado todavía a Costa Rica, no hay reportes. Están en Canadá, parece que eliminaron el nido, y en Estados Unidos como que se ha visto, pero no hay reportes oficiales. Entonces sí, por favor, mantener la calma, porque si no van a acabar con todas nuestras especies de avispas y abejas, y eso sería un desastre. Muchas gracias, Laura. Terminamos con el cierre de Nazaret. Si tenés las últimas palabras antes de cerrar esta sesión del día de hoy, que les recuerdo que efectivamente va a estar disponible en el sitio web de Pint of Science y en la página en redes del Tecnológico. Sí, muchas gracias, Laura. Sí, en nuestras redes sociales, tanto en Twitter, Instagram y Facebook. También quería aprovechar este espacio, si tienen algún tema que les parezca interesante, que les gustaría que conversáramos en próximos episodios, nos lo pueden hacer saber también por esas redes. Vamos a estar tratando de organizar más de estos eventos, entonces nos gustaría saber qué les interesa saber. Y desde la perspectiva de Pint of Science, me encanta el episodio de hoy, un tema, los colores y la luz, algo que percibimos todos los días, lo agarramos en diferentes áreas. Teníamos estas expertas de cada una tan diferente, física, arte y biología, y todavía nos quedaron un montón de preguntas y un montón de temas sin responder. Sería súper interesante que hubiéramos tenido, por ejemplo, una psicóloga, y quiero rescatar eso y darle la importancia de que estos temas los hablemos integralmente, en conjunto. Eso es súper importante hoy en día en la comunicación científica, tener perspectivas desde todos los ángulos y todas las aristas para abordar los temas con criterio científico, cultural y social y llegar a, pues no a responder todas las preguntas que tengamos, pero por lo menos a tener una mejor idea de nuestras consultas. Muchísimas gracias, compañeras. Muchas gracias a nuestras panelistas por acompañarnos el día de hoy y por todas sus perspectivas. Definitivamente tendremos que volverlas a invitar porque tenemos todavía muchas preguntas y dudas sin contestar. Este sería entonces la segunda entrega, el segundo episodio de nuestro proyecto Hablemos de Ciencia, una iniciativa que se está organizando por parte del Instituto Tecnológico de Costa Rica en colaboración con el proyecto Pint of Science. Y pues el día de hoy escuchamos a Alicia Coto, Natalia Murillo y Laura Chavarría respecto a la luz y el color y qué son y para qué sirven y cómo se usan. Muchísimas gracias a todos ustedes también, gracias a nuestros todos espectadores por rendir todo este ratito con nosotros, por sus preguntas y algunas preguntas que quedaron por ahí pendientes, trataremos de contestárselas al correo electrónico para aclarar esas dudillas que quedaron por ahí. Muchísimas gracias y muy buenas noches.